En este vídeo de desarrollo en C vamos a ver cómo trabajar con archivos, porque hasta ahora siempre hemos estado viendo cómo escribir en la terminal, cómo trabajar en general con la terminal, pero realmente la mayoría de los programas necesitan archivos. Bien para escribir información extra, bien para guardar el resultado en alguna parte, o bien porque simplemente son programas avanzados que trabajan con datos, necesitan estar leyéndolos, luego escribiéndolos, luego volviéndolos a leer, entonces trabajar con archivos es necesario. La librería stdio.h de C ya contiene un montón de funciones para trabajar con archivos y son tan sencillas de ver como se veían anteriormente, pues funciones tipo printf o cosas así. Entonces, en este vídeo voy a comentar lo más importante sobre funciones que tienen que ver con archivos, tanto funciones que abren archivos, funciones que las cierran, funciones que escriben, funciones que leen y todas estas cosas. Antes que nada he creado aquí un archivo en la carpeta del proyecto, ¿vale? Donde estamos trabajando en esto. Aparte de mucha porquería, pues hay este archivo, fichero.txt, que contiene una línea de momento para hacer las primeras pruebas, aunque luego crearemos archivos más avanzados aquí mismo en C. Y en primer lugar, para partir bien, vamos a ver cómo abrir un archivo. Entonces, lo primero será eso, ¿vale? La función fopen o fileopen, como la queréis pronunciar, es la que nos permite cargar archivos, ¿vale? Esta función, como ya digo, está declarada en stdio y con ella podemos pues abrir un archivo de distintas maneras, ¿vale? Tiene dos parámetros, filename y modes, que ambos son de tipo char, cadena mejor dicho. El primero de los parámetros es la ruta del archivo, que es relativa salvo que se diga lo contrario, es decir, cómo encontrar el archivo desde donde está el programa, ¿vale? En mi caso, como está en la misma carpeta que el resto del proyecto, simplemente tengo que poner fichero.txt, ¿vale? Tal que así. Y un segundo parámetro, que es modes, que indica cómo se abre el archivo, ¿vale? Este es un código de 1 o 2 caracteres que es un poco complejo de expresar, pero que define una cosa muy importante, que es cómo se abre el archivo, ¿vale? Porque no se abre de una única forma, sino que hay distintas formas. Podemos abrirlo para leerlo solo, podemos abrirlo simplemente para escribirlo, podemos abrirlo para leerlo y escribir a la vez, podemos definir un comportamiento cuando el archivo ya existe, pues a lo mejor borrarlo o añadir al final. Entonces es importante elegir un buen modo, ¿vale? Tenemos aquí para escribir los siguientes modos. Podemos escribir una R, ¿vale? Y con esto lo que le decimos a fopen o fileopen es que nos abra este archivo solo para leerlo. Eso significa que podremos tratar aquí en el programa lo que hay dentro del archivo, pero no podemos escribir sobre él, ¿vale? También tenemos otro modo que es W, que nos permite escribir un archivo, pero no leerlo. O sea, podemos abrirlo para escribirlo, no podemos hacer operaciones de lectura. Y en este caso, si estamos escribiendo otra vez sobre un archivo que ya existe, por ejemplo, si yo ejecutara esto, lo que ocurriría es que mi fichero se borraría y empezaría a escribirse de nuevo, o sea, se sobreescriben los archivos con W. Por otro lado tenemos A, que funciona como W, pero en este caso si el archivo ya existe, lo que se hace es abrirlo e irse al final, ¿vale? Entonces todo lo que escriba con fopen, si estoy usando el modo A, será añadido al final del archivo que ya exista. Por supuesto, si no existe ese archivo se creará de nuevo, ¿vale? Tenemos también el modo R+, que es un modo de lectura y escritura, o sea, podemos leer y podemos escribir a la vez, a cambio de que el archivo debe existir, ¿vale? Si este archivo no existe, pues ocurrirá un error que tendremos que vigilar para que no tengamos problemas y todo eso. También tenemos otro modo, que es el modo W+, si escribo bien el más, W+, ahí. Bueno, esto no es una W, esto sí. Que es un modo que sirve para leer y escribir, igual que R+, pero en este caso lo que se hace es sobreescribir un archivo, ¿vale? O sea, si el archivo ya existe, se vuelve a crear en el momento en el que empecemos a escribir sobre él. Y existen más modos, como modos binarios, modos especiales, los cuales por ahora, como no voy a hablar de binarios, no me hace falta explicar. Para este ejemplo, primero, como lo único que quiero hacer es leer el contenido de un archivo, lo que voy a hacer es abrirlo en modo R para evitar sustos. Si no voy a escribir en él, ¿por qué debería abrirlo en modo de escritura? Voy a abrirlo solo en modo de lectura, ¿vale? Y esta función lo que nos devuelve es un objeto de tipo file, ¿vale? File puntero. Que realmente lo único que es un valor que se corresponde con el puntero al archivo, ¿vale? Para saber cuál es la referencia al puntero que está abierto, así que por conveniencia es normal llamarlo fp o file pointer, y yo lo voy a llamar así porque no voy a ser menos, ¿vale? Entonces se lo asigno simplemente pues tal que sí, ¿vale? De hecho, por simplificar igual me conviene hacerlo así y ya estaría, ¿vale? Para cerrar un archivo, una vez que hayamos tratado con él, pues podemos ejecutar simplemente la función fclose, ¿vale?
que nos pide el nombre del archivo del flujo que vayamos a cerrar, en este caso sería fp, ¿vale? Con esto se cerraría. Es importante cerrar el archivo cuando terminemos de escribir sobre él, porque si lo dejamos abierto podrían ocurrir cosas malas, no sabemos lo que puede hacer el ordenador. A lo mejor se pierde información, a lo mejor no lo cierra nunca, a lo mejor el archivo queda corrupto, entonces cuando se termine de trabajar con un archivo hay que llamar a fclose siempre, ¿vale? Por conveniencia y por seguridad. Y aquí entre medias pues tenemos el archivo abierto y podemos hacer con él lo que queramos. Por ejemplo, podemos leer su contenido usando la función que ahora ya voy a describir más adelante, pero por ejemplo podríamos usar una función como por ejemplo fgts para recuperar el contenido del archivo. Por ejemplo, yo declararía un array de char y podría usar esto pues para leerlo, ¿vale? Y por ejemplo escribir el contenido, ¿vale? La función fgts la voy a describir ahora, ¿vale? Con el resto de funciones para escribir y para leer de archivos. Y como veis al ejecutarlo, bueno, no se ve por el tamaño de la pantalla, que la cambio hace poco y es muy grande, pero en general cuando yo lo ejecute lo que se ve es que pues eso, aparece lo que había dentro del archivo. Así que en general esta es la forma que vamos a llevar para trabajar con archivos, ¿vale? Siempre va a ser abrirlos, operar con ellos y luego cerrarlos. fgts es una función de muchas que hay para leer y para escribir caracteres y cadenas en un archivo, ¿vale? Para trabajar en modo texto. De momento vamos a ver cómo trabajar en modo texto, es decir, cómo escribir cadenas y caracteres que usen codificación ASCII, que se pueden leer con cualquier programa. Pero también se puede usar los archivos para escribir estructuras binarias, como por ejemplo escribir enteros, escribir estructuras de cualquier tipo, structs, lo que sea, ¿vale? Y esos archivos no los podemos leer con cualquier programa, sino que se supone que la gracia está en que al ser binarios, la estructura es propia de nuestro programa, entonces solo se deberían poder abrir con nuestro programa, o bueno, con cualquier programa que implemente nuestra estructura o cualquier cosa de esas. O sea, si hacemos otro programa que sabe cómo se leen esos archivos, podrá hacerlo, pero por lo general los archivos binarios no están hechos para ser leídos como los archivos de texto, con funciones de lectura de cadenas y de caracteres. Otra función que me gustaría destacar antes de empezar con ellas es, por ejemplo, fprintf, ¿vale? Podemos abrir también un archivo en modo de escritura, por ejemplo, yo lo voy a hacer así, y podríamos usar la función pues fprintf para escribir en un archivo, ¿vale? Fprintf tiene tres parámetros, bueno, más de tres. El primero es el nombre o el puntero del archivo, y los otros que vienen a continuación son como printf, ¿vale? Tenemos por un lado una cadena que contiene lo que vamos a escribir, por ejemplo, hola, este es el valor de pi, ¿vale? Esa cadena puede tener placeholders, ¿vale? Y después tenemos los distintos parámetros que hayamos indicado en placeholder, por ejemplo, pues pi, ¿vale? Y sea pi una cadena, o sea un flotante que he definido como una constante previamente, tal que así, ¿vale? Cuando yo esto lo pruebo y lo ejecuto, pues no ocurre aparentemente nada, pero cuando yo lo abro me encuentro con esto, ¿vale? Hola, este es el valor de pi, 3141590, que es justo lo que le he pedido que me escriba. Así que printf, o fprintf mejor dicho, es una función que nos permite escribir en archivos del mismo modo que escribimos en pantalla con printf, ¿vale? La única diferencia es que lleva una f delante y el primer parámetro es el puntero del archivo, pero por lo demás funcionan igual. Dicho eso, ahora sí es hora de empezar a hablar acerca de las distintas funciones para leer y para escribir tanto caracteres como cadenas.